Muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen miércoles. Bueno, queda claro después de muchas horas que han sucedido, no es que algo no haya estado previsto desde el punto de vista de la sociedad y lo que es más del sentido común del desarrollo o de la involución, para decirlo claro, democracia en México, el fracaso de eso que llamaron la elección judicial, que es para Morena, me parece, conversarlo ahora en perspectiva de victoria, con ese porcentaje bajísimo de la participación ciudadana registrado el domingo de junio 1, con la mitad, además hay que decirlo, de las casillas instaladas en la presidencial de 2024. Es un curso básico el que requieren también en el oficialismo de estadística electoral, porque si hablamos de que la media es la participación más moderada, no hay que tomar el techo, sino el piso, entonces hay que tomar el 11 o el 12% de lo que supuestamente dice el INE y sus notarios participaron. Hay que también restar los más o menos 3 o 4 millones de votos nulos que estarán presentes, lo cual lleva más o menos a una participación de entre el 7 y el 8% del total de los participantes, porque en México, como sabemos, no es una obligación, es un derecho, dado que no hay sanción al no ejercer el voto. La planeación de la elección pasa por la sobrerepresentación, como recordamos, de Morena en el Congreso, para armar un diseño de la elección que contemplara resultados favorables al oficialismo desde el propio diseño, cuando terminó de cuajar así, después de terminada la elección constitucional del Congreso. Al margen de la participación electoral que sea, tal como se manifestó el pasado domingo, en una abstención en realidad prácticamente generalizada en el país, cuando mucho podemos decir que 1 de 10 mexicanos pudieron hacerlo ejerciendo su voto. Por lo que toca al INE, es muy grave también que en la sesión de su Consejo General haya presencia de directivos, por la razón que sea, de la élite militar, algo nunca visto en la historia del sistema político mexicano contemporáneo, antes y ahora. Por lo que toca a esas maniobras de distracción de Andrés Manuel López Obrador y su presencia con su retórica adelgazada como su propio aspecto al votar en Chiapas, reafirma que lo relevante no eran los candidatos aparecidos o elegidos desde la lógica del oficialismo en las muy confusas boletas y su diseño, sino en el acordeón elaborado por el propio oficialismo para que Morena no tome riesgos ni ahora ni en el futuro en las elecciones judiciales, que es un predicamento ahora plantearse ese escenario de cara a 2027 y cantar victoria como en la etapa que recordamos que fue la etapa no competitiva, donde el voto en realidad no contaba antes de 1997. Los llamados del principal partido opositor, por cierto, no fueron atendidos por algunos de sus gobernadores, como en Chihuahua, Querétaro y Guanajuato, donde los mandatarios del PAN están más involucrados en la relación personal con la jefa del Estado mexicano para con sus entidades federativas que en la propia circunstancia de la jornada electoral y sus resultados y sus escenarios. No es menor tampoco que los miembros del Poder Judicial surgirán también no de la elección propiamente dicha, si cabe esa palabra, sino también en parte de la relación entre el narcotráfico y política. Eso también lo veremos. Cualquiera que uno pueda considerar la interpretación de ese bajísimo nivel de participación cantado por la titular del INE será considerado suficiente para eso que llaman una elección válida. Hay que recordar que eso no dice la Constitución, pero son decisiones políticas que están poniéndose por encima precisamente del texto constitucional. No obstante, el fracaso que sugiere la política real para Morena, tendrán, como recordamos, 10 días para acomodar las cifras, y sin la cadena de lo que llamamos en términos electorales la cadena de integridad electoral, es decir, que no hubo intervención de todos los elementos, por ejemplo, el conteo de votos por los funcionarios de la casilla al cierre de la jornada electoral, no hubo tampoco los resultados preliminares, tampoco el conteo rápido y tampoco se inutilizaron las boletas electorales sobrantes de la propia jornada electoral. Las nuevas generaciones, eso sí, tuvieron un asomo en tiempo real
este domingo pasado, de lo que representó, aunque sea un pedacito de la realidad, la época, nada más que mucho más desorganizado, desarticulado, de lo que vivimos en torno al partido prácticamente único, antes de lo que llamamos, desde luego, después de 1996 o 97, la evolución de la democracia en México. Al final, los escasos votantes mexicanos hicieron ese ejercicio o cooptados o sugeridos, porque vimos muchísimas personas que estaban allí en ese margen del casi 1% de los que pudieron votar, de 10 personas, que pertenecían justamente al fenómeno, en parte, de la tercera edad, sujetos de los programas sociales, que por cierto es una encuesta muy buena que manifiesta que solamente la mitad de ellos lograron ser cooptados, el resto no, simplemente decidió no votar, porque precisamente no era el objetivo votar ni elegir, sino poner en práctica el daño que dijo ese muy buen politólogo Adam Przeworski en una conferencia magistral en el Instituto Nacional Electoral, que el daño ya está y ya estaba hecho al Poder Judicial de la Federación, dado primero por la retórica, como recordamos, y después por la venganza del expresidente del sexenio anterior hacia los jueces, que es, finalmente, hay que recordarlo, la muerte de la democracia tal como la concebimos, es precisamente eliminar o asesinar la división de poderes que sustenta lo que llamamos la República Mexicana. Teodoro.